Buenas, soy Doom. Bueno, hoy la crítica de Men in Black International. Bueno, vamos a hablar un poco de esta saga. Bueno, para los que no lo sepan, las películas se basaban en unos cómics, como pasaba como en otros casos como las Tortugas Ninja y tal, que eran cómics bastante oscuros, que luego digamos que se infantilizaron o en este caso pasaron a la comedia. Los cómics originales, digamos, los Hombres de Negro eran unos personajes bastante siniestros, que casi dominaban el mundo y que, bueno, mediante muchas de las cosas, en vez de usar flasheadores y eso, pues era mediante coacción o incluso asesinato, con lo que mantenían el secreto, digamos. Bueno, las películas lo que hicieron fue, digamos, que pasar este formato a la comedia de una manera bastante buena, yo creo. Sobre todo la primera película. ¿Por qué? Porque no era una película, digamos, a pesar de que tenías esos toques, por supuesto, de ciencia ficción, al tener los extraterrestres y todo eso, digamos que si quitaríamos lo que es, o sea, si cambiaríamos, por decirlo así, en vez de los extraterrestres por, digamos, una persona normal y, bueno, las armas y tal, digamos que podríamos estar perfectamente ante una peli policíaca, incluso una película casi del cine negro, con un humor así bastante adulto y tal. Tenemos dos personajes muy claros en las películas policíacas, que son el típico policía veterano, que sería K, y el típico policía novato, que sería J. Y bueno, pues eso, como le va introduciendo el veterano en el mundillo ese y tal, como van conociendo pues a los contactos, un poco cómo van las cosas ahí, como pues eso, y un mundo además pues eso totalmente desconocido en este caso, porque los Hombres de Negro, como actúan de manera clandestina, bueno, en esta serie tenemos muchas cosas así. Digamos que ya la serie, al ser ya desde la primera película, tiene cosas muy claras, como por ejemplo, ya tienen una vestimenta, tanto las armas, los vehículos, las sedes, como el mobiliario y todo eso, así un poco mezcla entre retro y futurista. Y bueno, digamos, la primera peli lo hacía bastante bien. Yo creo que lo que pasó luego es que en las siguientes dos películas, la segunda por ejemplo, yo creo que a pesar de que un poco mantenía un poco, digamos, la tónica de la primera, digamos, ya era una peli, bueno, aparte de, digamos, el cambio de roles, o sea, de que el veterano, digamos, era ya no se acordaba de nada y era el novato y tal, era un poco gracioso eso, y ver al novato que ya se había convertido en un agente veterano. Digamos que pierden muchas cosas, o sea, los villanos ya son quizás demasiado extraños. La primera teníamos villanos dentro de que eran alienígenas y tal, pues los típicos, pues bueno, pues uno era pues eso, un bicho ahí que mataba a todo el mundo y tal, e intentaba pues eso, destruir nuestro mundo, tal. Luego veíamos, pues eso, en ese submundo, digamos, a muchos de los alienígenas. Bueno, unos eran contrabandistas, otro, como la primera, el Frank, que era muy gracioso, el perro. Yo creo que esto es un gran acierto, o sea, de esta saga, el usar, por ejemplo, la mayoría de las veces, bueno, pues eso, humanos, digamos, o si salen los alienígenas con maquillaje y tal, y no usar tanto el CGI, porque eso que nos hace personajes, yo creo, mucho más simpáticos. A veces el CGI, esto digamos que todavía, digamos, no llega a ese nivel. Lo vemos en la diferencia con las nuevas de Star Wars, por ejemplo, con la trilogía clásica. O sea, digamos que pues eso, los que personajes se hacen con CGI, o los trabajas muy bien o cuesta bastante más. Luego la tercera peli para mí fue un poco absurda. Lo de los viajes en el tiempo, bueno, quizá está bien con esa tecnología y tal, pero yo creo que
hacen cosas demasiado extrañas, como por ejemplo los personajes esos que ven muchos universos, no sé qué, intentan poner un personaje, como pasa muchas veces, demasiado entrañable y se hace demasiado tostón, están todo el rato alrededor de él y tal, y es un personaje que yo creo que hubiera sobrado totalmente, o sea, si quitas ese personaje en la película hubiera sido 50 veces mejor. Son personajes muy tontos que no dan ningún sentido a la película. O el villano es, bueno, mejor que el de la segunda para mí, pero bueno, sigue siendo demasiado venganzas, tal, no sé qué. Y el típico, bueno, tampoco está tan mal, pero no sé, tendrían que haber puesto quizás villanos un poco más, digamos, como en la primera, y sobre todo más, pues eso de... Yo creo que en esta se pierden un poco en los típicos, pues eso, clichés ya que ha caído la saga, y hay escenas que, digamos, la primera, digamos, era, digamos, un poco más oscura, ya lo digo, y se va volviendo mucho más light la saga, y ya cae un poco en la parodia de sí misma. Y bueno, vamos a hablar de esta, digamos, en esta última película lo que hacen es, para mí, una cosa que, bueno, en este tipo de sagas hay un momento que lo tienes que hacer, pero para mí es un error, o sea, un cambio así tan drástico de protagonistas y tal. Es una secuela, digamos, no lineal, pasa con los reboots y tal. A ver, lo que pasa es que, digamos, lo primero no casa demasiado con la idea que nos da, sobre todo en la primera película, porque si recordáis, en la primera película lo que nos dicen es que, a ver, digamos que el Men in Black, aunque sí que es verdad que puede ser, digamos, que hay alienígenas por todo el mundo, se inició en Estados Unidos, las sedes supuestamente, bueno, no sabemos si habrá alguna otra sede y tal, pero supuestamente están en Manhattan, lo dicen en algún momento, que tampoco es que haya muchísimos alienígenas en la Tierra, digamos, por decirlo así. Digamos, o sea, no es que esté poblada, esta ya nos da la sensación que la Tierra pues es que está súper poblada por alienígenas. En esta nos dicen que la mayoría son refugiados y la mayoría están en Manhattan, o sea, con lo cual una sede en Londres, además así casi tan grande como la de Manhattan, se me hace, digamos, esta peli un poco absurda, pero bueno. Y luego los dos personajes, yo creo que este personaje, Chris Hemsworth, igual que le pasó con la de Cazafantasmas, bueno, ya que son actores y ellos, digamos que eso, pero no... Aunque tiene el personaje con la que hizo la pareja Tessa, con la que hizo la de Thor Ragnarok, que tampoco me llegó, digamos que era la mejor de las de Thor, pero digamos que no hacían demasiado buena pareja, y en esta me da la sensación de lo mismo. Como en la primera, por ejemplo, la secundaria está bastante bien en su papel, en esta, digamos que pasa lo mismo con la primera película, vemos otra vez, pues eso, lo de pues, los agentes nuevos, tal, no sé qué, otra vez adiestrar, no sé, me hubiera gustado más igual, hombre, me hubiera gustado más igual, pues que hubiera sido profundizando más en lo que es los hombres de negro, pero sobre todo, bueno, en alguna de las misiones que hacen en el resto del mundo. No digo que tienen que ser en Manhattan, pero digamos que no así tanto dar saltos de un lado a otro, digamos, del mundo y tal. Parece un poco alocada. O sea, más ya la típica peli ya se acerca más a la aventura que la típica peli así policíaca, que era lo que le daba ese puntillo a la otra. A la primera, sobre todo. Y ha ido denigrando la saga, así que me da a mí la sensación que digamos que o no va a haber más pelis o... bueno, ya veremos. Espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo.